Cauqueño sabemos que aquí montaron una bicicletería nueva que era del difunto Raúl Malagón y él empieza a ayudarle a todos los pelados que estudiaban en el colegio y tenían que venir porque no había bus ni nada, tenían que venir en bicicleta y en eso estaba Cayetano, estaba Nairo y ahí es donde empieza. El ciclismo inicialmente, antes de Nairo, pues no era tan especial como lo es hoy en día, pues simplemente salíamos por salir a entrenar nomás, pero no había una meta o algo, no había el auge o no había la motivación de la época, porque de pronto no habían los recursos económicos y la gente tampoco apoyaba mucho el ciclismo. Antes realmente el ciclismo en Arcauco no lo sentíamos. Yo inicié el ciclismo en el 2006, después al año siguiente inició Nairo y bueno, ya se inició a ver como un verdadero deporte y pues para nosotros es la profesión. Más adelante ya Nairo empieza a correr vueltas nacionales y nos damos cuenta de lo bueno que era. Ya sale Nairo, sale Cayetano, sale Camilo Moyano, que tuvieron la oportunidad de estar en grandes equipos. Después de que Nairo salió aquí ya de Arcabuco, se volvió ya a retomar el ciclismo ya en serio. Y ya hay personas que empezaron a apostarle y a patrocinar el ciclismo. Porque en la época nos tocaba golpear muchas puertas y a veces pues no era muy bien que nos recibieran para esos patrocinios. Nace la idea de ayudar a muchos muchachos que andaban en unos, como dicen, en unos pedazos de bicicleta, todoterreno, amarradas con cabullas. Y sale la idea de empezar a hacer recolectas entre los amigos para estos muchachos que se les veía mucho futuro. Se iniciaron a preocupar más por motivar a los muchachos, después ya salió Nairo, que fue pues prácticamente el auge para el ciclismo en Arcauco. Sí, la verdad sí, desde que llegó Nairo, como que el ciclismo cogió mucha fama en el pueblo. Todo, o sea, hoy en día uno ve los fines de semana todo el mundo montando bicicleta como por salir a montar, salir de la rutina. Y mis compañeros y muchos niños en el colegio ya todo el mundo quiere ser como él y escuchan el solo nombre y ya todos quieren. Pues algunos duran, otros pues no duran mucho, pero el hecho de solo escuchar como que Nairo se les mete en la cabeza y las ganas de ser igual que él los van subiendo. Sí, es de motivación, claro, verlo en la televisión después de que uno lo veía por ahí entrenar, eso lo llena de motivación, ¿no? Para uno meterse en la cabeza que sí se puede. Yo creo que la motivación principalmente de Nairo, de Cayetano, que son de esta zona, que han vivido y que se han criado acá, ha sido importante. Yo creo que ha sido una motivación en la cual ellos quieren reflejarse como ellos, quieren ser como ellos y de pronto tener una vida como ellos, ¿no? Ya los niños iniciaron a decir, no, es que yo quiero ser como Nairo. Cuando Nairo hizo segundo en el Tour de Francia por primera vez, ganó etapa, ganó el mejor joven, ya se convirtió como en la motivación para aquellas personas que les gusta apoyar el deporte, el ciclismo, iniciar a formar escuelas. Ahora, como lo estamos viendo años atrás, hace 5 años atrás, que está la formación de pues, el equipo de Arcauco. La
escuela de Arcabuco se consolida hace 4 años. Esto se inicia con el profesor Roosevelt, ¿no? Este proyecto lo cojo hace 2 años con el propósito de mejorar, con el propósito de tener buenos resultados y lógicamente de tener un equipo competitivo. Pues ya empezamos, armamos el grupo de ciclistas, empezamos con un grupo de 8 ciclistas de diferentes edades, retomamos, ya empezamos a hacer los chequeos, a inscribirnos en varias competencias a nivel aquí Boyacá y también a salir a nivel también nacional. Ya estos muchachos han estado en Soacha, corriendo la de Soacha, corriendo la de Chávez, la Esteban Chávez, corriendo en Duitama, corriendo todas las pruebas en Boyacá. Pues el año pasado sale la idea de nuestro patrocinador, que es el ingeniero Pedro Contecha, y dice, vamos a llevar a los chinos a España. Corrimos 12 competencias, ganamos en 4 de ellas, fuimos los mejores equipos a nivel internacional y eso nos consolidó para ser nuevamente invitados este año con 2 equipos, categoría juvenil y la categoría sub-23. Bueno, aquí en Arcabuco entrenamos todos los días, descansamos los lunes. Entrenamos, al inicio de semana puede ser unos 50 kilómetros. Hacemos un promedio de 80 a 100 kilómetros con los juveniles y en las categorías sub-23 un promedio de 100 a 140 kilómetros. Dentro de mitad de semana se pueden hacer repeticiones, cronos. Bueno, ya al final de semana fondos de 120, 100 hasta 140. Y en horas de la tarde hacemos las mismas jornadas, las mismas series, porque en el municipio de Arcabuco hay unos chicos que estudian por la mañana y otros por la tarde, entonces hacemos esos intervalos. Soy un corredor que se mantiene muy bien en la subida y que al sprint va bastante bien. Así que me gustaría correr una grande o las 3 grandes y lo trato de buscar con mucho anhelo. Como que antes de que yo entrara, todo era muy monótono. Uno en Arcabuco nunca escuchaba a una mujer montando bicicleta, solamente eran hombres. Y más o menos cuando yo empecé a montar era raro, porque era una sola mujer como con 29 hombres. O sea, éramos por ahí unos 30 muchachos y el resto eran solos hombres. Yo pensaría que hay mujeres. Lo que pasa es que no hay el patrocinio, no hay la gestión de la parte administrativa o de la gente que le guste el ciclismo, que apoye. El hecho de uno ser mujer en un equipo de hombres, acá en Arcabuco, listo, normal. Acá lo quieren mucho a uno y a mí me dan todo el apoyo como debería ser. Pero uno ve la liga en sí como en general, porque yo por lo menos yo no puedo ir a correr carreras nacionales con Arcabuco, porque solo soy yo sola. Entonces, porque pues tengo una compañera, pero ella no está en la ruta, sino más en la pista. Bueno, en el equipo de Arcabuco pues ha sido difícil conseguir varias chicas, así que pues es difícil llevar a correr solamente 2 corredoras a una gran vuelta o a una competencia. El apoyo siempre es más hacia los hombres, o sea, tratan de que lo más importante es ellos, porque acá en Boyacá los hombres son los que dan más a conocer el departamento. En cambio nosotras pues no es tanto. Como ellas que se salgan de esa parte que no estén pensando que es solo lo masculino, porque a ellas también se les está brindando ese apoyo, se les está teniendo un salario, un uniforme, las cosas que se necesita para ser uno como ciclista. Pues yo quiero demostrarle no solo a Boyacá, sino a todo Colombia que una mujer es igual que un hombre, y no importa que seamos las del cabello largo, las mujeres, las consentidas, lo que quieran decir, pero nosotras podemos y yo sé que voy a poder. Nosotros hacemos esto porque nos gusta, porque creemos en la base, porque creemos en estos muchachos que son criados en las veredas,
que son criados en los pueblos. Esos son los muchachos buenos del ciclismo. Entonces es una prueba de que sí hay futuro en el ciclismo de Arcabuco. ¿Sí van a haber más Nairos? Sí van a haber más, y lo que pasa es que es duro, porque nosotros lo primero que estamos formando aquí no son ciclistas, nosotros tenemos que formar primero personas. Yo nunca lo imaginé, nunca, desde que estaba en el jardín ni en una escuela con 11 muchachos, yo nunca pensé que una bicicleta se iba a atravesar en mi vida. Y hoy en día yo no puedo vivir sin una bicicleta, yo no puedo durar más de una semana sin entrenar, porque eso para mí es una catástrofe. Porque me gusta el ciclismo. Yo tuviera dinero, tendría un equipo profesional, pero nos toca seguir golpeando puertas. Esto no es fácil, esto es duro. El ciclismo es uno de los, yo diría que es de los deportes más duros que hay. Porque usted ve que un ciclista se para, se cae y se para y tiene que seguir raspado, lo que sea, tiene que seguir. Y no es fácil iniciar, ¿no? Hay que saberse preparar uno, cuidarse, descansar y superar los malos momentos sobre todo. Realmente nosotros estamos seguros que vamos a sacar otros corredores de la categoría de Nairo. La opinión es que los muchachos sigan trabajando, lo hagan como profesión y pues vean lo que nosotros hace 14 años atrás hemos conseguido. Nosotros lo único que le decimos, cuando ya ustedes estén en la cúspide, acuérdense que Arcabuco el ciclismo fue el que lo formó y ayuden a formar a otros, no nos den a nosotros, apórtenle al club para que pueda formar a las generaciones futuras. Eso es lo único que nosotros queremos de estos muchachos. Este es un sitio importante de escalada en roca en Colombia. Esa es la cuna de la escalada en roca en Colombia. Aquí nació prácticamente. Aquí vinieron los primeros escaladores hace más de 40 años a comenzar a escalar esas paredes y a generar una cultura del deporte. Entonces ese es un sitio clave para Colombia y es un sitio naturalmente también muy importante. Las Rocas de Suezca son como la escuela de escalada en roca más importante del país. Es donde se empezaron a generar las primeras prácticas, a dar los primeros escaladores fueron allí a practicar la escalada para prepararse para ir a grandes montañas. En Colombia ir a la Sierra Nevada del Cocuy o al Nevado del Tolima o a otras montañas que están más o menos cerca, la práctica era en Suezca. Entonces esto nació como una escuela, ha sido pues una excelente escuela de escalada, tanto deportiva como escalada tradicional. Hace 27 años veníamos unos pocos escaladores acá, no pasamos de 50 el grupo de escaladores. Hoy en día son cientos. Obviamente el nivel ha crecido de la escalada, ¿no? Hay muchas más rutas de escalada, muchos más parques de escalada, el nivel se ha fortalecido, son muchas las personas que están escalando en estos lugares. Entonces la evolución ha sido muy grande en Colombia, una fiebre de escalada fuertísima y muchos parques de escalada también muy interesantes que ahora son visitados también por extranjeros, lo cual antes no ocurría. El Farallón de Roca tiene aproximadamente 3 kilómetros de largo y de su punto más alto podrá tener de entre 120 y 150 metros. Más o menos la zona escalable ha sido la mitad del Farallón, o sea, más o menos 1,5 kilómetros del Farallón. A lo largo es donde se practica la escalada en roca. Bueno, esto es una roca arenisca, es una roca de una configuración, digamos, tiene muchos estilos de escalada. Suezca es un gran parque de escalada porque tiene desde los niveles más fáciles hasta los más difíciles, entonces es un gran sitio para aprender a escalar, ¿sí? Nosotros acá tenemos paredes a favor, tenemos techos, paredes en contra, tenemos partes lisas, partes muy rugosas
Y hay todo tipo de escalada acá, que son la tradicional, la que menos abusa de la roca. Tenemos la deportiva, que es, digamos, ya con anclajes fijos, y tenemos la artificial también. Artificial quiere decir que escalas con tus equipos más que con la roca. Las otras dos modalidades escalas solamente con la roca y te proteges con tus equipos. Bueno, aquí lo que hicimos fue escalar una ruta. Este, digamos, es el primer largo, una ruta que se llama el Vivac. Es una ruta de escalada tradicional, bueno, es una escalada mixta, porque en realidad yo aquí combino dos rutas para hacerlo más fácil. Entonces, en un momento pongo una de los anclajes fijos, el resto son anclajes movibles. Es una ruta de unos 40 metros de altura, con una dificultad media-baja, que puede volverse media alta para quien no sepa cómo desenvolverse bien en los pasos difíciles, pero es muy accesible para principiantes. Es un deporte seguro si lo practicas bien practicado, es un deporte muy seguro si no sabes hacer lo que estás haciendo, ¿no? Entonces te puedes matar acá. Es más, aquí han habido accidentes fatales. Bien practicado, maravilloso, te diviertes como nada. Siempre está el grado de peligro, ¿no? Porque estás subiendo una pared vertical y la gravedad no es un juego, ¿no? La gravedad siempre está presente. Hace 10 años, 7 amigos, compramos una finca grande acá que incluye una gran parte de las rocas de Suezca. Hace 2 años tuvimos la iniciativa de declararlo Reserva Natural de la Sociedad Civil con Parques Nacionales Naturales de Colombia. Y eso hicimos, aunque desde mucho antes venimos trabajando en el tema de la conservación, reforestando este lugar y ahora también controlando el tema de la escalada en roca. Las rocas de Suezca pues son un afloramiento rocoso que tiene una cercanía, tiene un acceso muy fácil, digamos, una accesibilidad muy fácil frente al turista, frente al escalador, al practicante de deportes, porque queda muy cerca, digamos, de la vía principal. Hemos comenzado a controlar el acceso a la zona porque hay mucha presión de la gente que viene. Basura, delincuencia, graffiti, deterioro en las terrazas de escalada, deforestación, y se está generando una presión muy fuerte que nos forza a nosotros a tomar el control sobre un sitio que queremos mucho. Ahorita, de hecho, también con la constitución de la Reserva de la Sociedad Civil, el Turpial, también se han generado como unos procesos muy interesantes de reconocimiento de especies nativas, de procesos de restauración, de involucrar más a los escaladores y a los visitantes en esos temas. Entonces queremos lograr el equilibrio entre la visita a la gente, entre el público, ¿sí? La presión que ejercemos y mantener el lugar sano ambientalmente. Entonces también el tema turístico pues jala mucho, la gente quiere ir a tener una experiencia de escalada en roca, se sugiere que se haga con los guías que están certificados, para que también la gente empiece como a entender esa nueva cultura que se está generando como de no el lugar público y el bien público que se puede destruir porque no es de nadie, sino como también como cuidarlo y como respetarlo, así sea solamente un turista. En realidad todo el mundo puede escalar, ¿sí? Tu cuerpo como ser humano está hecho para escalar, yo creería. Hay quienes tienen más talento que otros definitivamente. Cuando hacemos guianzas uno lo nota, ¿no? Hay gente que la primera vez que viene a escalar sube lo que sea y son súper poderosos. Hay otros que a los 2 metros ya están colgados, ¿no? Porque les da miedo. Entonces, no es solamente el cuerpo, también es la mente, ¿sabes? Ganas, buena ropa. Y si quiere escalar y no sabe, necesita un guía, un instructor. Sí, eso es importantísimo. Y aquí hay gente muy fuerte en el tema de la instrucción. Somos muchos los que llevamos muchos años escalando y quienes, digamos, ofrecemos el servicio de guías de escalada. El cacique de Turmequé, que para esa época, cuando llegaron los españoles, era Pedro Naizaque,
él tenía una característica muy particular como anfitrión. Él era un gran anfitrión y como a este poblado Muisca llegaban caciques de todas las regiones. Llegaban los caciques con sus cortes y él era el encargado pues de atenderlos. La tradición oral, los abuelos la cuentan no solo desde que la época de los aborígenes muiscas que practicaron el tejo por primera vez, sino que le comienzan a contar mitos y leyendas alrededor de cómo apareció el cacique Pedro Naizaque, la historia que viene de cómo se vivió la violencia en Turmequé y cómo el tejo servía para apaciguar esas pasiones. Siempre que hablan de tejo, las personas neófitas no lo consideran deporte, siempre lo asocian con la cerveza, con el colesterol. Precisamente por eso, por el ancestro que tiene este deporte, pues ninguna familia, ningún ciudadano en Colombia escapa alguna vez a haberlo practicado. Así comenzamos desde hace muchos años, muy jóvenes, luego fuimos incursionando en las competencias de veredales, municipales y finalmente pues terminamos en las competencias de alto nivel. Esa es la evolución y es la forma como hemos llegado al nivel en que estamos hoy. Tenemos varias reglas, modalidades, tenemos las autoridades, mecanismos de juego. Todo esto funciona dentro de las técnicas del deporte. Tenemos la figura máxima dentro de este deporte que somos nosotros los árbitros. La evolución del tejo entonces ya viene. El español viene y ve ese deporte que practican los indígenas y ven que ellos al calor de la chicha se divierten mucho jugando al turmequé y ellos empiezan a practicarlo también. Le adicionan el bocín de hierro, le adicionan la papeleta con pólvora y entonces ya es cuando viene la explosión y ya después vienen las normas, vienen las reglas, le empieza a marcar puntos, ya se sabe que el tejo que quede más cerca al bocín marca un punto, el tejo que revienta la mecha marca 3 puntos, el tejo que queda dentro del bocín ya marca 6 puntos y el tejo que pega la mecha y hace la explosión y queda dentro del bocín marca 9 puntos. En este caso hablamos de las normas básicas de todo deporte, el terreno de juego, las dimensiones, la medida de la cancha, 19 metros 50 centímetros de tablero a tablero, de bocín a bocín 18-50 metros. Se juega en torneos oficiales a 27 puntos, lo que llamamos también 27 manos. Cada equipo va sumando los puntos que logra y el que llegue primero a 27 puntos será el ganador. Se hace con equipos de 4 jugadores, se inscriben incluso 5, hay un suplente siempre. Hay modalidades, entonces tenemos modalidad de dupla, individual, equipos o dupla mixta. Equipos donde comprende de 6 jugadores, 4 juegan y 2 son los suplentes. En dupla tenemos 2 jugadores y 1 descansa, o sea, un suplente. Individual, si es un solo jugador, pero juega con 2 tejos. Y dupla mixta es donde juega un caballero y una dama, donde la dama siempre debe estar alineada, que es la persona que siempre va a lanzar de primeras el tejo. Lo general es que en todos los torneos se conforman siempre grupos de 4 equipos y de ese grupo de 4 equipos se clasifican 2 equipos a la siguiente ronda. ¿Cuántas rondas hay en un torneo? Pues depende del número de equipos que participen, pero es más o menos el sistema de eliminación y clasificación que se lleva siempre. Grupos de 4 equipos, de cada equipo salen 2 equipos y van a la siguiente ronda, se forman otros grupos de 4 equipos hasta que llegan los finalistas. Normalmente una gran final nacional, departamental o regional se juega con 8 equipos, hay zonas donde lo juegan con 6 equipos, hay zonas donde lo juegan con 4 equipos. Siempre reitero, eso depende del número de equipos participantes en el torneo. La cancha se divide en 6 áreas, 2 áreas de espera, el área de lanzamiento, el área central que es donde ellos una vez efectuado el lanzamiento proceden a esperar que los demás compañeros o demás deportistas terminen la fase de lanzamiento. Como elemento de juego, pues tenemos el tejo. Como implementos de juzgamiento y disciplina, tenemos lo que es el bocinómetro, calibrador, reglilla, pitillo, nivel,
moneda. Elementos adicionales, tenemos los depósitos para las mechas, un depósito auxiliar de greda, un material para limpieza de los tejos, que son los costales y algunas estopas. Tenemos el tejo para que sea de forma reglamentaria, tiene sus medidas. Tenemos un implemento que se llama calibrador. Por ahí introducimos el tejo y si tiene las medidas podríamos jugar con él. El tejo también tiene un peso máximo, entonces si el tejo ya se nos pasa de este peso, ya pasaría a ser irreglamentario, no podríamos jugar con él. Pues en muchos torneos se da la premiación al que más moñonas hace, al que más embocinadas hace, al que más mechas hace, pero también se dan premiaciones al puntaje en general, es decir, el jugador que más puntos hace en todas las figuras, incluida la mano que suma un punto. Se han reconocido el tejo de oro, se han reconocido los mejores jugadores a nivel nacional por sus logros, pero es algo muy parecido a otros deportes, al mayor encestador, entonces aquí el mayor embocinador, el mayor moñonero, el mayor mechero y el jugador con mayor puntaje general. En el tejo, como en cualquier otro deporte, manejamos las faltas. Tenemos una tarjeta roja, una tarjeta amarilla. La tarjeta roja es sanción. Una falta da para tarjeta amarilla cuando se hace la reconversión verbal al jugador. Le decimos al jugador, por favor no pise la línea, las líneas de zona de lanzamiento. Entonces el jugador lo hace, de pronto azar al compañero o al contrario que va a lanzar. Entonces esto da para una tarjeta amarilla. En el tejo no existe tiempo. Entonces, el equipo, dupla, individual, que haga primero los 27 o 21 puntos dependiendo, es el equipo que ganará. Entonces, acá no hay tiempo como tal, sino es el primer equipo que haga los puntos. Inicialmente, para uno entrenar deportistas, debe primero tener o saber que les gusta, que realmente quieren practicar el tejo. Se inicia con la fundamentación, con el agarre del tejo, el parado, que se paren como deportistas, no como borrachitos de medio y no, parado como deportista, la coordinación simultánea de los pasos, primero, segundo paso, remate del lanzamiento, haga la coordinación de los movimientos y efectuar un lanzamiento acorde al deporte y se va incrementando la capacidad de rendimiento. La idiosincrasia del tejo se lo voy a pintar con un solo hecho. Los obreros, cuando hay un convite para sacar papa, les pagan el sábado al mediodía y todo el mundo desde el viernes comienzan a desafiarse mutuamente para ir a jugar tejo y recrearse, descansar, tomarse unas cervezas y además burlarse de todo lo que pasó en el surco de la papa durante toda la semana. El tejo y la cerveza en el campo van de la mano. Ya sabemos que en los campeonatos oficiales de la federación está prohibido el consumo de cerveza. Como esta es una práctica fuera de concurso, fuera de normas y de reglas del tejo, pues sencillamente ahí se puede correr, se puede mascar chicle, se puede tomar cerveza, todo eso que está prohibido por la norma en el deporte. Es un deporte de mucha camaradería. Evidentemente hay competencia y cuando hay competencia pues afloran toda clase de sentimientos, pero lo normal es que se juegue en camaradería y no escapa de esa camaradería a los jueces. La mayoría de los jueces nosotros los conocemos, con muchos somos muy amigos, pero eso no significa que haya algún tipo de favorecimiento en el tema de juzgamiento. Somos camaradas, somos amigos, pero a la hora de competir vamos a competir y cada quien intenta hacerlo mejor y hace lo que puede por ganar el torneo.
Decía Clay, Cassius Clay, o Muhammad Ali, como se hizo llamar después, él decía que el boxeador necesita un 90% de actitud mental y solo un 10% de actitud física. Todo lo contrario a lo que las personas pueden pensar, el boxeo es un ajedrez humano, ¿sí? Es un conjunto de elementos no solo físicos sino también mentales que le permiten a uno hacer del cuerpo un arma, ¿sí? Sin desvincularlo de la cabeza. En el boxeo no gana el más fuerte siempre, ¿sí? Por lo general gana el más inteligente. Uno cuando se sube a un ring a boxear, lo que más tiene que usar es la cabeza más que los puños. Entonces me gustó como ese contraste, aprender que es todo un poquito más allá de lo que todo el mundo está acostumbrado a ver y te forma más que todo el cuerpo, la mente. Entonces te enseña hábitos, te enseña nuevas cosas que tú antes no pensabas que tenías y te va cambiando la vida. Esto se vuelve un estilo de vida para uno. El tema de desahogar todo lo que uno tiene, todo lo que uno se guarda entrenando es genial. Ya tenemos un Juber que es campeón, es subcampeón olímpico, tenemos una Ingrid que es medalla de bronce, tenemos diplomas olímpicos, Seiber Ávila, y así sucesivamente hemos mejorado. Paola es campeona, es subcampeona mundial, y así hemos ido abriendo el camino, pero se ha evolucionado mucho el boxeo. Digamos que como en todos los deportes, hasta ahora está siendo como representativo el papel de las mujeres en los deportes de combate y en el boxeo. Anteriormente solamente habíamos 2 o 3 mujeres, eso no es como ahorita que hay muchas chicas, que ahora hay juveniles, hay infantiles, que ahora apoyan más. Antes solamente habíamos 3 y todas peleábamos con todas y como fuera. Se han abierto ciertas plazas, es entre comillas, nuevo el deporte olímpico en las mujeres, en el boxeo, pero bueno, ya tenemos un resultado ahí, que tenemos una medalla de bronce, tenemos una medalla mundial. O sea, las cosas se han ido mejorando, se han ido potencializando. Me parece que ya estábamos en mora de mirar resultados. Por ejemplo, la Caicedo en el último campeonato mundial alcanzó la medalla de plata, significativamente porque fue en un peso de la categoría 75, que es un peso grande, cuando ese peso no es el de ella, ella es un peso menor. No siempre se compite en la categoría del peso natural de uno, es decir, mi peso natural puede ser 70 kilos y yo compito en la categoría de 63 kilos. ¿Sí? Entonces tengo un periodo de tiempo en el cual necesito bajar de peso sin perder fuerza, sin perder velocidad, sin perder todas esas habilidades. Y después pues mucho trabajo físico, mucho trote, es tradicional dentro de los deportes de combate, en el boxeo en especial, el trote, el sparring, es decir, el combate con los compañeros, un buen sparring, estar siempre afilado, siempre en constante competencia interna dentro del club, hace que uno tenga una buena preparación a la hora de un combate. El boxeo en Cartagena, el boxeo en la costa, de los años 80 hacia acá, se tomó como una forma de vida, pero antes de ese periodo era como un estilo, ¿me entiendes? Era por hobby, que ya le llamaban en ese entonces, por sport. Pero posteriormente, cuando se dieron cuenta Mochila Herrera, Bernardo Caraballo, que podían viajar a costa del boxeo, a Japón, a Asia, a Estados Unidos, a México, salir en televisión, el boxeo cogió fuerza y se fue convirtiendo como una forma de obtener beneficios económicos para mejorar su estatus económico y su estatus material. Todavía, por lo menos en un país como Colombia, todavía existe ese estigma en el cual los deportes de combate, no solo el boxeo,
están vinculados a procesos de ascensión social. Es decir, yo vengo de una situación económica bastante difícil y a través del deporte logro ascender en la escala social, por decirlo. Todavía es muy común, ¿sí? Todavía hay muchos prejuicios con respecto a los deportes de combate y a la violencia que generan. El boxeo nos salvó. Nosotros éramos de un sector donde había todo tipo de situaciones de malicia, de maldad, de vicio. Pero nosotros a través del boxeo pudimos protegernos. Llegué cuando tenía 15 años. Bueno, tenía unas amistades que no eran muy buenas, pero pues ellos entrenaban y un día me dijeron que los acompañara. Entonces llegué yo a ver cómo era todo este tema y me quedó como gustando y empecé yo a entrenar y a meterme en el cuento. La vida que yo llevaba antes a la de ahorita, porque yo era recicladora. Yo mucho tiempo viví en la calle, tocó aguantar hambre muchas veces. Ya llegar aquí como que por lo menos el apoyo de alimentación nunca te va a faltar la comida, entonces es un cambio total y eso te motiva a ti a seguir entrenando. Después de que ya uno tiene el apoyo, ya sabe uno que solamente es seguir entrenando para mantenerlo. Para mí el boxeo es la salvación de muchos muchachos que no tienen otra posibilidad en la vida de alcanzar un nivel de preeminencia, de reconocimiento y de factor económico para salir del ostracismo en que están. Es muy difícil. Hoy en día hay muchos gimnasios recreativos para bajar de peso, para recolcha, pero no de técnica de alto nivel, de primer nivel. Entonces empecé primero con fines de salud, como para estar en forma, para aprender un poquito, pero a medida que me fui involucrando más, fui entrenando un poquito más duro. Ahorita no lo he contemplado como profesión, aunque me hubiera gustado, pero no, solamente lo hago con fines competitivos a nivel amateur. Yo tampoco lo veía como una carrera, ni como una profesión. Yo entré como porque no tenía nada que hacer en las tardes cuando salía del colegio y pues iba a hacer algo. Cuando el boxeo me empezó a cambiar la vida fue cuando me cambió también la visión de esto, porque empecé a tener éxito, empecé a tener apoyo, me empezaron a pagar, empecé a tener medios para estudiar, me dieron trabajo. Entonces ahí fue cuando dije, esto sí sirve como una carrera, cuando ya uno tiene apoyo, pero también sirve como un deporte, como recreación, como trabajo deportivo. Lo que más me gusta del boxeo son muchas cosas, pero yo me siento feliz cuando puedo sacar a un muchacho siquiera por 2 horas de la calle. Le estoy evitando contacto con gente maliciosa, le estoy evitando peligro físico, le estoy evitando toda una serie de circunstancias que pueden poner en peligro su integridad personal y su conducta social ante la comunidad. Me parece que es importante como eso de señalar que el boxeo puede ser en un país como Colombia un elemento que puede ayudar no solo a la ascensión social, sino a canalizar muchos impulsos violentos que tenemos los colombianos y que no sabemos cómo llevarlos. Que muchas de las personas que han tomado las armas, tanto de manera legal como ilegal, tanto los soldados como los guerrilleros como los paramilitares, podrían utilizar el deporte y los deportes de combate, el boxeo, el muay thai, sí, todos los que hay, como una forma de resolución de conflictos.
Rodríguez, ojalá con el máximo galardón de la hora. 5, faltan 4, 3, 2, 1 y 60 para la hora exacta. El deporte para la radio es importante particularmente en Colombia porque durante muchos años, y me atrevo a decir todavía, la televisión no es de tan fácil acceso para la gente. Hoy en día ya uno puede ver la mayoría de eventos por televisión, sin embargo, si quiere ver los grandes partidos tiene que tener el dinero para comprar cable, pero durante muchos años las grandes gestas del deporte colombiano se relataron a través de la radio, y la inmediatez que da la radio y la capacidad de hacer que el oyente se imagine, que tenga ese teatro de la imaginación sobre todas las cosas que van sucediendo, pues la hace mágica. El deporte no se vive de la mejor manera en televisión que en radio, y de hecho allí es donde surgió absolutamente todo. Si nos remontamos al pasado, pues el deporte lo empezamos a vivir justamente con la radio. Llegó primero y llegó para quedarse. Entonces una pelea de Kid Pambelé que la gente no podía ver en La Voz de Edgar Perea, pues era todo un combate de gladiadores romanos que era una gran proeza y digamos que en el imaginario de cada persona había algo diferente. La radio ha sido siempre testiga y la encargada de retransmitir esas grandes proezas del deporte colombiano para el país cuando no había otro medio que lo pudiera hacer. Y todavía sigue siendo muy emocionante, no sé si más emocionante, pero hay partidos que son más emocionantes a través de la radio que a través de la televisión, precisamente por la capacidad que le da al relator y al comentarista la radio de hacer que la gente se imagine algo que posiblemente es diferente a lo que está pasando en la calle. Realmente ese siempre ha sido el reto más grande, y de hecho ahora con toda la tecnología que hemos tenido siempre llegan puntos en la misma transmisión donde se cae por la señal, porque no todo está inventado. ¿Y qué pasa? Ahí entra entonces a jugar la narración dentro de lo que vemos en las montañas, el paisaje, los ciclistas, la historia, los datos, para que el oyente no se diera cuenta que se había perdido por completo la narración, sino que por el contrario, que no se había caído la señal, sino que ahí seguíamos al pie del camino, en la ruta, y sin demostrarle a la gente que nos íbamos a quedar sin herramientas. El narrador es muy importante en la radio deportiva porque es el que pinta el cuadro, es el que realmente le está diciendo qué es lo que está sucediendo, es el que permite que usted se imagine lo que está sucediendo. De alguna manera los 22 jugadores en una cancha de fútbol se convierten en el narrador, y ese narrador es el que representa a las personas que están allá en la cancha jugando. Muchos sí pueden llegar a tener el estudio del periodismo, pero la narración tiene como su campo especial frente a la especialización, frente a cómo alimentas tu léxico, cómo lo llevas, incluso cómo no dejas de ser repetitivo en muchas cosas, porque hay etapas largas, y me quedo en el ciclismo, o incluso en un mismo partido de fútbol, si algo se detiene, yo tengo que seguir narrando, yo tengo que seguir entregando detalles de lo que está pasando. Yo creo que la responsabilidad de alguien que está al frente del micrófono sí debería estar basada en un alma mater, en una carrera, y yo creo que lo ideal sería que ese narrador fuera periodista. Puede que un periodista se especialice en ser narrador, pero no sabemos si de pronto el narrador pueda llegar a ser periodista. Digamos que son papeles que van paralelos, pero que en pocas ocasiones pueden llegar a ser el mismo. Digamos que lo primero que hizo vibrar a Colombia a través de la radio fue la Vuelta a Colombia en bicicleta, en la voz de alguien que curiosamente no es colombiano, que era Carlos Arturo Rueda C, que era costarricense. El fútbol, cuando arranca el campeonato profesional colombiano, es un poco lo mismo. El fútbol es un deporte importante. En una huelga de jugadores de Argentina, Alfonso Señor decidió traerse aquí a los dos mejores jugadores del mundo, que eran Di Stéfano y Pedernera, lo cual le ocasionó a Colombia la desafiliación de la FIFA por traer a jugadores que están suspendidos o que suspendieron un campeonato legal en Argentina, lo cual lo convirtió en un torneo pirata, pero nos volvimos el foco del mundo. Yo no creo que sea un problema que el fútbol llegue a pesar demasiado si hablamos de la radio deportiva, porque afortunadamente la radio es muy grande en Colombia. Y afortunadamente la pasión por el deporte se despierta de diferentes maneras. Entonces, si hay canales para el fútbol, si hay espacios para las transmisiones de este deporte, también hay espacios para otras transmisiones, cuando hay grandes eventos como unos Juegos Olímpicos. Es que no hay que ir contra la corriente. A la gente le gusta más el fútbol y es el deporte rey, es el que más produce plata. No solamente porque produce plata, sino porque su impacto social también es muy importante. El fútbol representa a la mayoría de la gente que no tiene oportunidades de sobresalir.
y en ese sentido el fútbol trasciende la importancia de un deporte para ser un fenómeno social. Esto no excluye lo otro, me parece que efectivamente nos hace falta más espacios para transmitir otro tipo de eventos y para hablar de otro tipo de deportes. Un ejemplo es justamente en el taekwondo. En Sogamoso, sobre todo en el departamento de Boyacá, han trabajado mucho por el taekwondo, pero se quedan las emisoras regionales, todo ese trabajo que está haciendo, y no han podido llegar, digamos, a las cadenas nacionales, tal vez porque encuentran muchos obstáculos o que también hay ciertas distancias que no han logrado recortar. Hay programas en donde se hacen. Hay una cadena deportiva que se llama Antena 2 que transmite la Vuelta a la Juventud, la clásica Napoima, la clásica de todo lo que hay de ciclismo, por ejemplo, que tiene un programa de 2 horas que se llama Centro Deportivo, que se dedica a otros deportes, pero evidentemente los índices de audiencia indican que a la gente le gusta es el fútbol. Creo que el compromiso viene siendo incluso por parte de nosotros de abrirle el espacio, de darle cabida y de creer que podemos transmitir otros deportes más allá del fútbol. Pero también hay una responsabilidad en los deportes. Pocos deportes como la Fórmula 1 o el tenis logran que la gente vaya o siga a un deportista independientemente de que sea de su país o no. Infortunadamente, pues nos quedamos en lo que hacen las grandes capitales y no vemos lo que hacen, digamos, los semilleros, las diferentes fundaciones, que pues simplemente en el deporte buscan surgir, pero empiezan a tocar puertas y es muy difícil llegar a ellas para mostrar lo que hacen. En un sistema como RCN, donde hay presencia en todas las regiones, hay emisoras y espacios locales dedicados a los equipos de fútbol y a los deportes locales. Asimismo, también hay presencia nacional porque hay eventos que son de importancia nacional, una final de un torneo colombiano, un Giro de Italia, un Tour de Francia, unas Olimpiadas son de interés nacional. Creo que hay una necesidad y una obligación con el equilibrio, que es diferente, pero los únicos objetivos son los objetos. Quien llega al fútbol, incluido el árbitro, el jugador, el arquero, pues antes fueron aficionados de algún equipo. De esa manera lo que es una obligación con el equilibrio. Porque si yo soy hincha de América de Cali, por ejemplo, y hay una jugada polémica en un partido de América Millonarios que, digamos, favorece al América, pero que yo sé que el árbitro o el juez se equivocó y no lo digo, claramente estoy desequilibrando la balanza y estoy simplemente poniendo por encima de mi trabajo y de mi misión como periodista mis pasiones o mis gustos. La discusión siempre está en dónde manejamos justamente eso profesionalmente, dónde queda nuestra ética profesional, si realmente el espacio radial que yo estoy manejando me permite abrirme a ese nicho, sonar como hincha, o por el contrario manejar la objetividad de la que estamos hablando y justamente allí pues simplemente mantenernos parcializados sobre la información. Hombre, aquí hay pasiones. Yo creo que en las mesas de radio lo exquisito, lo que le puede dar de verdad un buen conjunto al oyente es que haya variedad de roles, que haya un tipo que sea de Millonarios, otro de Santa Fe, un costeño, un bayuno, que haya un tipo que sea más metódico, otro que sea más pasional. Y yo creo que ese variopinto de opiniones y de puntos de vista son los que pueden hacer que el oyente se enriquezca y pueda llevarse un mejor juicio. Muy grande y es cómo las grandes empresas terminan influenciando justamente en los diferentes equipos que son dueñas de y que por lo cual en el ambiente en el que trabajan y hay periodismo deportivo termina esto influenciándolo de alguna manera. El fútbol es un negocio privado donde hay mucha plata y donde hay muchos intereses. Yo creo que hay que respetar el valor que le da la gente al fútbol como pasión o al deporte como pasión. Casos se han visto, incluso en el fútbol, de cómo un color empieza a generar presión sobre alguna transmisión, de hay que hacerle fuerza a, incluso sobre las críticas a los arbitrajes. Y vuelvo y me quedo en el fútbol, porque a la larga es lo que más se está consumiendo, tanto en radio como en televisión. Y de allí, pues, que esté nuevamente esa crítica fuerte por parte de la audiencia, donde incluso se dan cuenta, puede ser indirecto, pueden tratar de camuflarlo o maquillarlo de la mejor manera, pero muchas veces llega a ser evidente. ¿Cuántos títulos no han sido cuestionados justamente por eso? Es que pertenece a esta casa, pertenece a esta empresa. Y de allí para adelante, pues, lo que es el deporte, la verdadera esencia del deporte, incluso llega a pasar a un tercer plano. Que llegue, digamos, un empresario y te diga, mira, hay tanta plata para promocionar a este futbolista.
y por debajo usted le recibe la plata y promociona a ese periodista. Hay muchas amenazas alrededor que necesitan, que requieren de mucha integridad y de mucho honor en la persona que cubra deportes. Infortunadamente, el mercado de los deportistas termina opacando mucho la habilidad de cada uno de ellos y termina siendo simplemente un elemento comercial. Tengo que decirlo así, es muy duro, pero pues eso es una lucha que incluso también interviene en la labor periodística. Este programa fue financiado a través de los recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión y los Contenidos de la Autoridad Nacional de Televisión.